pues, hermanos, celebramos una fiesta evocativa, hermosa, incluso en este camino de Cuaresma hemos interrumpido la austeridad para cantar el Gloria, por ejemplo, ¿no? Es una fiesta pues, muy evocativa y muy linda. Eh, Hay medio pensando en esta fiesta durante el día. Se antoja, decía yo que se antoja a veces como que José, pues es un personaje de segunda ahí en los grandes relatos, porque dependemos mucho más del Evangelio de Lucas, donde la figura de nuestra Madre Santísima, la Virgen, pues es la que lleva todo el reflector. Parecería que el Señor San José, pues no, estaríamos tentados a verlo así un poquito como un personaje de relleno, no en la estrella del relato. Pero aquí no se trata precisamente de eso, de reflectores, de renombres, ni de cosas por el estilo. En primer lugar, para captar la talla pues, y del significado de José, pues tenemos que percibirlo en su humildad y en su sencillez, en el cumplimiento sencillo de su palabra, de una misión, pues la vamos a explicar enseguida, trascendental, ¿verdad? Pero llevada a cabo con humildad. Hemos dicho en oración algo muy elemental y muy sencillo. Dios quiso poner el nacimiento y la infancia de su hijo entre nosotros, junto con la madre de este hijo, bajo el cuidado de un hombre, ¿verdad? Para formar esa santa familia y de pasar a ratificar el proyecto de la familia en el plan de Dios. Y él llevó adelante ese proyecto que requirió mucha fe, y es decir, mucha confianza en Dios, así como nos la pinta de forma maravillosa el capítulo 4 de la carta a los Romanos, cuyo fragmento hemos leído hoy, la fe de Abraham. Esa fe que es en hebreo el verbo que traducimos por fe, significa apoyarse en, no significa la fe. La fe en Dios es apoyarnos en Él, no en nuestros méritos ni en en nada, absolutamente nada. Abraham fue justificado porque tuvo esa confianza en Dios, porque esperó contra toda esperanza y por eso fue el padre de un gran pueblo. Cuando no había ya esperanzas de nada, ¿verdad? Y la promesa se iba esfumando de ser el padre de un gran pueblo, Abraham esperó en Dios, confió en Dios, se apoyó en Dios, en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Hemos rezado en el Salmo. Esa fe en movimiento, esa fe en nuestra vida de cada día, pues es lo que hace de nosotros verdaderos hijos de Dios. E incluso en el trabajo y en el quehacer de nuestra propia santificación, llamémosle así, de nuestra propia respuesta al proyecto de Dios, a lo que Dios quiere, nos fiamos mucho menos y casi nada en nosotros mismos, en nuestros méritos, que son bien, pues, ¿no? Yo creo que ni hay. Y solemos confiar mucho más en la misericordia de Dios nuestro Señor. Y José desarrolla su papel sencillo, que no tiene nada de sencillo, pero bueno, digámosle así. ¿Por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por ver que estamos en el Evangelio de San Mateo. Entonces, si estamos aquí en el Evangelio de San Mateo, tenemos que guiarnos por este Evangelio. No podemos hacer cócteles tomando una partecita de cada uno de los Evangelios. Cada Evangelio tiene su propio camino. Y vamos a ver San José cómo aparece en el Evangelio según San Mateo. ¿Cómo inicia el Evangelio según San Mateo? ¿Verdad? Biblios genesios, que es en griego, ¿verdad? Libro de la genealogía, digamos, genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David. Y luego, pues, hijo de Abraham. Pero Mateo pone inmediatamente a Jesús en la línea davídica, descendiente de David. Ojo con eso, porque eso es decisivo en la teología del Evangelista San Mateo, que es la que seguimos, ¿no?
Y con esa sola frasecita podemos leer inteligiblemente la primera lectura, podemos leer el Salmo y podemos leer la segunda lectura que hemos tomado. Jesús es hijo de David, es descendiente de David. Esa promesa que leemos en el libro de Samuel, en la profecía que Natán le da a David, en nombre de Dios, dile a David, esto dice el Señor: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo. Posiblemente, no posiblemente, indiscutiblemente aquí, Natán estaba pensando en Salomón, hijo de David, aunque tenía otros hijos David. Salomón era el preferido de él. Sangre de tu sangre, y consolidaré tu reino para siempre. Un reino que no tendrá fin. Él me construirá una casa y su trono será para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Entonces es una cosa que rebasa a Salomón. Es demás, Salomón desbarató el reino. Lo desbarató. Salomón hizo lo que Dios no quería, lo que a Dios le desagrada, y Salomón, tristemente, su reinado terminó muy mal. Estas profecías están esperando un cumplimiento más pleno, más grande, más hermoso. Y obviamente, para ser breves, esta profecía tiene su total y feliz cumplimiento en Jesús de Nazaret. Cuando ya David haya muerto, yo engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre. Ya no es Salomón ni ninguno de los de la dinastía de David. Esta profecía va a quedar abierta siempre. Todo el Antiguo Testamento lo atraviesa abierta, esperando una plenitud. Consolidaré su reino, un reino que no tendrá fin. Me construirá una casa, la iglesia, la comunidad cristiana, el nuevo pueblo de Dios, una nueva dinastía en la que Cristo es el Rey, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre, eternamente estables. Eso no se cumple en ningún rey de Israel. Aquellos pequeños reyecillos de pequeños territorios ahí no se cumplen jamás. Estas profecías están esperando un momento de plenitud, de grandeza. Y no es una promesa, sin embargo, en la que la fe y por lo tanto la confianza en Dios son decisivas, ¿verdad? Un juramento, dice David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. ¿En quién se cumple esto? En ningún rey, en ningún personaje del Antiguo Testamento. Estos esquemas quedan abiertos a un futuro. Para nosotros sabemos que en Cristo esto ha tenido cabal cumplimiento, en la plenitud del tiempo. La promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida por la fe, por la confianza en Dios. Así llegamos al personaje central. De esta forma, por medio de la fe que es gratis, queda asegurada la promesa para todos los descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen fe, la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Abraham es nuestro Padre en la fe. Es una trama, es un entramado teológico doctrinal muy hermoso. Se viene desgranando hasta que caiga con todo su peso en la persona de Jesús. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel
Dios en quien creyó y que de la vida y de quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no son. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así será de numerosa tu descendencia. ¿Dónde se cumple todo esto aún para el mismo Abraham? Si el pueblo de Israel había prevaricado y estaba muy lejos, y ellos habían hecho de estas promesas algo prevalentemente nacionalista. Es una especie de imperio como sería el Israel de hoy, ¿verdad? De ejército, de armamentos, de guerra, de poderío económico y militar. No. Así llegamos al Evangelio de hoy. Por eso el Evangelio de Mateo insiste muchísimo sobre el relato de la infancia en la ascendencia davídica del niño Jesús. Eso es decisivo. Si no viene de la dinastía de David, no es el Mesías. Por eso su evangelio abre genealogía de Jesucristo, hijo de David, en primer lugar, y después hijo de Abraham. El primero es David. Y en el relato de la infancia vamos a irlo viendo. Y luego aquí leemos: mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David. Va a estar machaconamente, hijo de David, hijo de David. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la función, aparte de lo humanamente entendible, de que Él cuidará de esa familia, de que en este evangelio la anunciación se hace no a María sino a José, en José que recae todo el peso de la confianza que ha de tenerse para que se realice ese proyecto de Dios? En Lucas es María, aquí es José, en el evangelio de Mateo. Entonces vamos viendo cómo los evangelistas ponen el acento según su visión o que ellos están viendo. Entonces, Cristo vino al mundo, la genealogía termina así: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Habíamos leído, además que aquí hay que cuidar muy bien las traducciones, a veces no hacen justicia. Sobre esto no insisto tanto. Sucedió que, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, quedó ella embarazada por obra del Espíritu Santo. Se aclara. José, su esposo, un hombre justo, intuyendo de cualquier forma que allí era un misterio en el que Dios estaba presente, como todo buen hebreo lo que hizo fue retirarse. Donde Dios está, allí no hay ni... hay una historia, ¿verdad?, en los libros del Génesis, que Jacob dice en un lugar donde luchó toda una noche con alguien, podría ser Dios, ¿verdad? Dijo: este lugar es terrible. Esa frase es muy de la Biblia. El lugar donde Dios posiblemente ha estado, ese lugar es terrible. Terrible, ahí no hay que acercarse. No se puede acercar. Entonces, esta vez José de alguna manera se entera de lo que está pasando, cuando no por la misma comunicación de la Virgen, de María. No, yo hoy me planto. Yo aquí no tengo nada que ver, nada. No es nunca jamás que José fuera a engendrar una duda. No, eso sería una tontería. Y muchas veces la traducción tal como viene se prestaría para eso. No. Además, ser un hombre justo. Y el hombre justo es el que cumple la ley. Y la ley manda que a una mujer que comete esa falta debe morir apedreada. Entonces, si hubiera sido justo, pues la justicia no era ese tipo de justicia. No queriendo revelar aquel secreto, él mejor se retira de ese lugar terrible. Pero mientras pensaba en estas cosas, el Señor le dijo en sueños:
José, hijo de David, ¿verdad? No dudes en recibir a María, tu esposa. No dudes. Pues si bien ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, ojo con esto, tú le vas a poner el nombre de Jesús porque él va a salvar a su pueblo, al pueblo de sus pecados. ¿De qué estamos hablando entonces? De una cosa en lo que viene toda la tradición del Antiguo Testamento y que aquí leímos estos fragmentos de Samuel y el Salmo y luego en la carta a los Romanos. José es el que inserta en la línea davídica al niño Jesús. Quien da la ascendencia no era la mujer nunca, era el hombre. La mujer no transmitía la ascendencia, era el hombre quien transmitía la ascendencia. Y la misión de José aquí está bien clara, es decir, tú le vas a poner el nombre, aunque no sea tuyo, y que tú te quieras decir, no solamente eso, sino que le vas a poner tú el nombre de José, porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. Pero la cosa va a ser tuya, tú te vas a hacer cargo de esto. Por eso no solamente nos agotamos en las funciones evidentes, naturales, de que, como lo veremos después, inmediatamente del nacimiento, enseguida, José, en la noche, en sueños, levántate, coge al niño y a su madre y vete a Egipto, porque vienen por ustedes. José regresa ya, que quería matar al niño, ya se murió, etcétera. O sea, José va a ser el interlocutor. Entonces, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Entonces, vemos que detrás de ese papel aparentemente, al menos él lo ejecuta como un proyecto de obediencia, de confianza. Igual que Abraham, por eso aquí se insiste mucho en la fe de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que te voy a mostrar. ¿Y quién eres tú? ¿Y cuál es esa tierra? ¿Y por qué tengo que irme? Pues ni te conozco, ni sé quién eres, ni nada, y nomás agarra tus cosas y vete a una tierra. No hay ninguna seguridad. Yo no me muevo. Abraham tomó sus cosas y ahí va. Sin saber, dice la carta de los hebreos, sin saber a dónde iba. Solamente la confianza en Dios. Y por esa confianza en Dios, por eso es justo. Y esa confianza en Dios es la que nos hace justos. Cuando nosotros queremos hacer por nuestra cuenta muchas cosas, incluso en orden a nuestra salvación, pues fracasamos rotundamente. Porque en lo que respecta a nuestra salvación, seremos para siempre eternos deudores del Señor. Además, somos tan mediocres y tan pocos, pues que no hay nada que ver. Bueno, ahora comprendemos la función desde el punto de vista de San Mateo, ¿no? Y de toda la cristología trascendental que tiene en la función de Señor San José. No es de extrañar entonces que en la devoción de la Iglesia, Señor San José sea el patrono de la Iglesia universal. Él, pues que supo del trabajo, era un carpintero, y a Jesús se le conocía como el hijo del carpintero, trabajador. No deja de ser sugestiva la escena de esa santa familia modesta, porque es una familia. Allí el niño Jesús se hizo grande, hasta los 30 años aproximadamente, 30 años allí en familia y 3 años de acción. Y era conocido como el hijo del carpintero, porque eso era José, y ya la imaginación que le queramos poner nosotros, pues la podemos poner, ¿verdad? Ayudando a su padre en la carpintería, y llevando y trayendo, y reconociendo el mundo, y viendo todo lo que en el mundo estaba sucediendo. Decía San Atanasio, nada más y nada menos. Había que ver quién es ese obispo, quién fue ese obispo. Duró 30 años o 33 años aprendiendo a vivir como hombre.
es decir, como un humano, viendo aquellas reacciones, las multitudes, la opresión romana, las facciones, las sectas, viendo también cómo el proyecto de su padre era deformado por la institución religiosa, viendo los movimientos religiosos que estaban a su alrededor, o sea, conociendo el mundo, viéndolo. No, no estaba tirando barra, ¿verdad? Sino estaba viendo todo lo que sucedía y armándose porque iban a ser 3 años escasos en la que la lucha iba a ser terrible. Entonces, no lo podemos agotar en una contemplación seductora, bonita, sencilla, del trabajo de un buen padre, de un buen esposo. ¿No? No solamente eso, que lo fue, sino esta misión tan grande de insertar, de meter en la línea davídica al niño Jesús. Yo no sé si se requiera más o no. Yo creo que ya después de esto, nomás la Virgen, que ya esa lo introduce ya en la naturaleza humana. En la naturaleza humana. Entonces, por eso le pedimos no sé, aquí, en mis tiempos el seminario estaba consagrado al Señor San José, y había buenas fiestas celebrativas, iba el obispo, celebraba una misa solemnísima el día del Señor San José, bueno, etcétera, etcétera. También, antes cuando rezábamos el rosario, era al final un Padre Nuestro al Señor San José para pedirle el don de una buena muerte, es decir, una muerte cristiana. Esa es la buena muerte. No van a pensar que, ay, pues que me da un infarto, esa es la buena muerte. No. La buena muerte es aquella muerte que se asume, se prepara y se asume en el Señor. No, pedirla como gracia. Una gracia al Señor. Todo eso es muy hermoso. Señor San José. Entonces, felicitamos a todos los joseses que anden por ahí con primero o segundo nombre. Y le pedimos, ¿no tiene credo? No. Ah, sí, tiene credo. Es una fiesta de primera. Es una fiesta de primera. Entonces, bueno, pues nos encomendamos a Él, encomendamos a nuestras familias, nuestros seminarios, le encomendamos a la iglesia entera. Y le pedimos a Dios por todos nosotros. Vamos a profesar entonces nuestra fe santa y católica.